Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Parada y Fonda. Episodio 21. Barcelona Término. Segunda parte. Imagen de portada de la década de los años 80. Unidades de cercanías en Barcelona Término. ¡Vamos, que nos vamos! Actualmente se llama Barcelona Francia, pero durante muchos años se llamó Barcelona Término en la época de Renfe, en la época dorada de Renfe, en la década de los 60, 70 y parte de los 80. Aquí tenemos una vista aérea de esta fantástica estación. Barcelona Término merecía una segunda parte y además vamos a ver esta estación en todo su esplendor y conocer más cosas del fantástico edificio de viajeros que dispone. Aquí vemos la estación en construcción en el año 1928. Una estación que se inauguró un año después con motivo de una gran exposición universal en la ciudad condal. Una gran estación que siempre ha sobresalido por su gran marquesina. Aquí vemos cómo era el interior de estas fantásticas instalaciones en la época del vapor, cuando todavía no había ni un solo hilo de catenaria. Una estación que perteneció primero a la MZA, más tarde a Renfe y finalmente a DIF, al administrador de infraestructuras ferroviarias. Una estación además con un atractivo diseño en curva que la hace bastante diferente a otras estaciones del territorio nacional. Imagen de 1928 donde se puede ver la construcción, las obras del fantástico interior de esta estación, uno de los interiores más monumentales de toda la red ferroviaria española. Una de las estaciones más lujosas, más elegantes y más cosmopolitas que hubo durante muchísimos años. Vamos a hacer un guiño al pasado y nos vamos a fijar en la estación antecesora de esta estación de término o Francia. Aquí podemos ver la antigua estación primigenia que tuvo la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante. Así era la antigua estación que tuvo Barcelona antes de la actual Barcelona Francia. Todo más sencillo, todo más sin complejidades de ningún tipo. Se buscaba algo bonito, coqueto, pero suficientemente amplio para poder funcionar. Nos vamos ya a la época de Renfe, a los primeros años de la época de Renfe, donde podemos ver una antigua locomotora tanque de la serie 1600 de la antigua MZA. Fantástica imagen. Una estación, la de Barcelona Término, que aunque tuvo poco vapor en la época de Renfe, fue vapor de calidad y vapor muy interesante, donde se pudieron ver locomotoras de lo mejor que tuvo la red ferroviaria española. Luego las electrificaciones mejoraron mucho el servicio tanto a los viajeros como para las mercancías. Una imagen de la década de los años 40 donde podemos ver a trabajadores de la maquinista terrestre y marítima que venían de Madrid para realizar una serie de cursos de formación. Ya desde los inicios del ferrocarril español, la línea Madrid-Barcelona fue siempre la más importante, la que más viajeros y mercancías tenía, y también por el vínculo cultural de ambas ciudades, las más pobladas de España y donde se manejaban los asuntos políticos, económicos y comerciales del país. Fantástica imagen de la época del vapor, donde podemos ver unas vaporosas realizando maniobras y dando tracción
a los muchos trenes que había en aquella época de antes de la electrificación. Estas estaciones estaban llenas de humo, de carbón y de hollín en la época anterior a la electrificación. Una imagen de la antigua estación de Barcelona y también parte de la nueva, que estaba en construcción en el año 1928, donde podemos ver cómo se estaba levantando la fabulosa, la formidable marquesina de esta gran estación, una de las más bonitas y más espectaculares y monumentales de toda España, y también de toda Europa. Si en tiempos de Renfe se vio relativamente poco vapor, lo mismo pasó con la tracción diésel, que también la hubo. Aquí vemos a un fabuloso automotor Renault de tipo ABJ, al lado también de una locomotora francesa y de los expresos que había en la década de los años 50 y 60. Los automotores de tipo ABJ y otros también, como los ferrobuses y similares, también los TER y los TAF, se veían bastante a menudo en la estación barcelonesa, aunque luego, con el tiempo, se impuso la tracción eléctrica sobre el resto. Como buena prueba de ello, aquí tenemos esta formidable imagen donde podemos ver una locomotora francesa, que eran las locomotoras más habituales desde las primeras electrificaciones, y también las unidades suizas, los automotores eléctricos o unidades eléctricas de este tipo, que fueron las primeras grandes unidades de cercanías que tuvo Barcelona. Se puede decir que el primer hogar que tuvieron las francesas de la serie 276 y las suizas fue precisamente el depósito de Barcelona, o los diferentes depósitos que tuvo la ciudad condal. Otra vista aérea de esta fantástica estación, donde podemos ver también la antigua Plaza de Toros. Durante muchos años, Barcelona Término, que luego se llamó Barcelona Francia, fue la estación más importante que tuvo la ciudad de Barcelona hasta que llegó la moderna, en su época y soterrada, estación de Barcelona Sants, que con el tiempo acabó canalizando la gran mayoría del tráfico ferroviario de Barcelona. Y una imagen para la historia, imagen de la década de los años 40. Una locomotora Santa Fe en una abarrotada estación de Barcelona. Eran tiempos turbulentos, era la década de los años 40 y muchos voluntarios, tanto militares como civiles, fueron mandados a Alemania para trabajar en sus fábricas y también para integrarse en el ejército alemán. Aquí vemos uno de estos trenes que se utilizaron para españoles que querían unirse al eje en aquellos duros momentos. También Barcelona Término tenía su rostro más social. En la década de los 60 eran muy habituales los grandes trenes expresos procedentes del resto de España con inmigrantes que venían a trabajar en la pujante industria catalana del desarrollismo en la década de los 60 y 70. Una época donde el gran dinamismo que tuvo la ciudad de Barcelona, económico, industrial y también por el crecimiento de la ciudad, vio cómo se disparaba el tráfico ferroviario en todos los aspectos, tanto de cercanías como de larga distancia y también las mercancías, el tráfico en general. Otra imagen para la historia. El famoso puente de enclavamientos, tristemente demolido, donde podemos ver aquí una serie de maniobras con locomotoras de vapor y también con una locomotora eléctrica que se puede ver de refilón a mano izquierda. La estación de Término, o Francia, tuvo también una sección, una especie de apartadero dedicado a las cercanías, donde se podía ver una gran variedad de unidades eléctricas. Durante muchos años fueron las unidades suizas, con ese fantástico color verde y plateado, las líderes en estos servicios de cercanías con tracción eléctrica. Pero con el tiempo llegó una invasión muy grande de las unidades 440 y también de otros modelos. Una vista de la marquesina, de la entrada
de la salida o el acceso a la gran estación donde llegaban los trenes y salían también del largo recorrido, donde las locomotoras de la serie 276 eran las líderes en la tracción. Durante muchos años, hablar de Barcelona Término era hablar de las francesas, de la serie 276, las locomotoras quizás más emblemáticas que ha tenido esta estación. Y no solamente había vida de día, también de noche, aquí, en esta fantástica imagen nocturna, podemos ver cómo era el ambiente nocturno de la estación. Era una estación que prácticamente no descansaba durante las 24 horas del día. Durante mucho tiempo, en los años dorados, años 60 y 70, eran varios los expresos nocturnos que circulaban entre Barcelona y Madrid, y también con destino a otros lugares de España. Era un tráfico bastante intenso. Fantástica imagen de un TAF de la serie 595 en Barcelona Término. Había muchos trenes, sobre todo de relaciones transversales, que se realizaban con este tipo de trenes diésel. No solamente los TAF, luego también con el tiempo los TER unían Barcelona con ciudades en relaciones transversales que no disponían de electrificación. Eran muchos los TAF y los TER que iban a zonas tan distantes como Salamanca, La Coruña y otros lugares de España donde todavía no había electrificación. Y para realizar esa relación directa se utilizaba un tren diésel en la mayoría de los casos. Una panorámica general de la época del vapor, poco antes del comienzo de las electrificaciones, donde podemos ver una panorámica de esta estación y también de parte de la ciudad de Barcelona. Fantástico documento histórico. Barcelona, una ciudad siempre dinámica, siempre trabajadora y siempre abierta a todo lo nuevo que entraba en la sociedad española. Fantástica imagen de otra de las 1600 tanques de la antigua MZ, una de las locomotoras a vapor más bonitas que han tenido los ferrocarriles españoles. Unas locomotoras que luego fueron traspasadas a otros lugares de España, cuando el vapor dejó de funcionar en esta fantástica estación. En regiones españolas fue Galicia y Andalucía los primeros lugares en dieselizarse de toda España, pero Renfe también tenía previsto desde muy temprano eliminar el vapor en las grandes estaciones de la red española, y Barcelona-Francia no fue una excepción, donde Renfe electrificó para que solo llegaran los grandes trenes de tracción eléctrica y tracción diésel. Una imagen nostálgica y entrañable, un fantástico TAF pasando por aquel arco del triunfo que tuvo la estación de Barcelona Término, aquel puente de enclavamientos que no debió de haber desaparecido. Aún con la catenaria instalada en esta gran estación, se podían ver en la década de los 60 todavía algunas locomotoras de vapor, sobre todo para hacer maniobras, ya que todavía escaseaban en aquellos años, y sobre todo en la zona nororiental de España, las locomotoras diésel de maniobras. Todavía quedaba un tiempo para que llegaran masivamente las locomotoras de la serie 304 diésel para hacer maniobras, y era muy habitual ver pequeñas locomotoras de vapor realizando los movimientos que tienen que ver con todo tipo de maniobras. Una imagen clásica de la fachada principal de la estación de Barcelona Término o Barcelona, Francia. Fantástica imagen de época. Hasta principios de los años 50, Barcelona fue la ciudad más grande de España. Superaba a Madrid en población y era el gran punto cosmopolita y moderno de toda la geografía española. Era una ciudad que cuando se inauguró esta estación sobresalía en elegancia y en categoría. Otra imagen, una imagen bastante curiosa donde se pueden ver los característicos topes hidráulicos que tiene esta estación. Imagen de la década como la anterior, de los años 20, de los años posteriores a la inauguración de esta formidable
estación, donde todavía se podían ver los antiguos coches de viajeros con chasis metálico y caja de madera. Una estación que, al ser muy cosmopolita, también tuvo visitas ilustres. Aquí podemos ver una imagen de la década de los años 20, donde Albert Einstein, el famoso físico y científico, uno de los grandes de la historia, se despide de amistades que dejó en Barcelona. Un científico que vino a España y sobre todo a Barcelona a dar conferencias en unos tiempos donde la ciencia sufrió una gran revolución. La imagen de Albert Einstein creo que es de la antigua estación que tuvo Barcelona, pero aún así era muy interesante ponerlo como anécdota. La estación barcelonesa también tuvo una especie de reserva muy cercana a la estación donde se podían ver los tractores Memé de la serie 301 moviendo todo tipo de material de poco peso, vagones cisternas, material de taller y un montón de cosas. Un rinconcito que tenía bastante actividad. Y una fachada del antiguo edificio de cercanías que tuvo la estación término o estación de Francia. Era como un edificio aledaño al edificio de la Gran Marquesina, que estaba destinado únicamente a esas grandes unidades eléctricas que realizaban los servicios de cercanías. Fantástica imagen. Y después de este fantástico bloque de blanco y negro, nos vamos al color. Una imagen donde podemos ver una muestra de la gran diversidad que tuvo esta gran estación, donde se puede ver a la izquierda un TAF de la serie 595, en el centro una locomotora francesa de la serie 276 y más al fondo las unidades suizas que realizaban la mayoría de los servicios de cercanías, y no solo de cercanías, también muchos servicios de tipo regional y de media distancia de la época también eran realizados por las míticas e incombustibles suizas. Con el tiempo se pudo ver el material talgo, que se convirtió en un material muy habitual en esta estación. Aquí podemos ver a una locomotora de la serie 352 y también una locomotora talgo de la serie 276 dando tracción al mítico catalán Talgo. Y a la derecha un expreso que acababa de llegar a la ciudad condal. Eran tiempos, los años 70, de mucho color y de mucha diversidad. Las locomotoras francesas eran infatigables, eran la atracción principal. Hasta la llegada de las japonesas de la serie 269 eran las principales locomotoras para dar tracción a los grandes trenes expreso y rápidos de la época, sobre todo los que iban de Barcelona a Madrid, ya que había bastante tráfico, sobre todo con material convencional, hasta que empezaron a llegar los primeros trenes talgo y quitaron un poco de protagonismo a estos reyes del largo recorrido o la larga distancia. Vista aérea de esta impresionante estación, su diseño en curva y donde se puede ver la nave central con las marquesinas, al fondo una panorámica fantástica de la estación de Barcelona, de la ciudad de Barcelona, y también podemos ver la zona dedicada a cercanías, a la derecha la zona dedicada a Paquexpress, a la paquetería y también al autoexpreso. En fin, unas instalaciones, un complejo ferroviario de los más importantes que ha tenido Renfe. Y dicho y hecho, a partir de los años 60 y 70 empezó a llegar masivamente el material talgo y más adelante las locomotoras japonesas de la serie 269 que le dieron la puntilla a las locomotoras francesas y también le quitaron protagonismo un poco a los trenes de material convencional, ya que los trenes talgo, primero con material talgo 3 y luego con material talgo pendular, se convirtieron en los trenes más importantes para unir Madrid y Barcelona. Pero también había trenes que unían Valencia y la ciudad condal con material talgo, y también a otros destinos del resto de España como el País Vasco.
En un principio, las locomotoras francesas tuvieron dos numeraciones diferentes, la serie 7600 y la serie 8600, que era de mando múltiple. Pero también había ciertas diferencias entre unas locomotoras y otras. Unas llevaban pantógrafos romboidales, como los que vemos en la imagen, y otras locomotoras llevaban pantógrafo de brazo, y también algunas sutiles diferencias. Imagen del edificio de cercanías que tuvo la estación de Barcelona Término. Una imagen ya de los años 80, donde podemos ver a las unidades suizas, que muchas, no todas, habían recibido los nuevos colores azul y amarillo, y al lado la competencia, la gran competencia y positiva competencia de las unidades 440 de Renfe, ya que eran unas unidades más eficientes que las suizas en aceleración, velocidad y que revolucionaron los servicios de cercanías no solamente en la capital catalana, también en los grandes núcleos de toda España y también en algunos corredores de tipo regional o de media distancia. Los trenes Talgo, muy numerosos, sobre todo a partir de los años 70 y 80, tuvieron todo tipo de tracción. Se podía ver también a las locomotoras de la serie 352 dando tracción a los míticos Talgo 3. Y nos vamos a la época más contemporánea que también tiene rincón el Meijo ferroviario. Hemos visto el esplendor de la estación de Barcelona Término, pero ahora nos vamos a la estación de Francia, que es su denominación actual. Aquí vemos la fantástica fachada que está en buen estado de conservación. Los tiempos evolucionan y a partir de los años 90, la estación de Francia perdió cierto protagonismo, pero se conservó bien y se convirtió en un gran centro para trenes de mercancías, de cercanías, mejor dicho, y también de trenes de tipo regional. También hubo trenes de larga distancia, pero ya no era la estación más importante de Barcelona. Aún así, sigue siendo un punto ferroviario neurálgico muy importante. Además, una estación que tiene como segundo uso una sala de exposiciones y centro cultural. Algo que está bastante bien para poder conservar a largo plazo esta fantástica estación. Aquí vemos una imagen ya con material moderno y contemporáneo, con trenes de Rodalies y con los nuevos trenes de Renfe operadora a partir del año 2005. Una época de Renfe operadora menos llamativa para el aficionado y además que últimamente está en crisis por la gran crisis de mantenimiento y de retrasos, sobre todo en las cercanías de Barcelona, que están sufriendo incluso más que las de Madrid, las averías y las chapuzas en general de Adif y de Renfe. Una imagen de los andenes y también de la arquitectura de esta fantástica estación. Veremos cómo va a funcionar el traspaso de competencias de las cercanías del Ministerio de Transportes a la Generalidad de Cataluña. Esperemos que todo esto se traduzca en una mejor gestión, en que haya menos grafitis y también que haya un servicio de calidad más puntual y que funcione bien en general. Todo lo que sea una mejora será bien recibido, pero está por ver que este traspaso realmente sea útil y signifique una mejora del ferrocarril en Barcelona. Otra vista de uno de estos rincones de la estación que antes no habíamos visto. Una estación que no solamente brilla por fuera, con la gran monumentalidad y la gran marquesina, también hay zonas del interior de la estación de gran lujo y de gran riqueza arquitectónica, como es este punto de la estación, esta zona interior con esta famosa estrella en el suelo de la estación. Fantástica imagen. Una de las estaciones más monumentales, más bellas
y más sobresalientes del patrimonio ferroviario español. Una imagen de cualquier día en el mundo moderno y contemporáneo del siglo XXI, una imagen muy habitual de Barcelona, Francia. Las unidades 470 de media distancia, también las unidades 448 que se ven bastante en esta estación y los clásicos Civia de cercanías y también los trenes de CAF de la serie 121. A pesar de todo, es una estación donde se ve bastante variedad de material, aunque un material que no es tan llamativo como el de otras épocas. Una vista más contemporánea del mundo actual, de la década actual, donde podemos ver el material que circula en el siglo XXI. Una ciudad de Barcelona que tiene cierto caos ferroviario en la actualidad, pero que esperemos que con la nueva estación de la Sagrera, pues todo se pueda solucionar y los trenes sean bastante más puntuales y el servicio ferroviario funcione mejor y que Barcelona tenga un servicio ferroviario como se merece, con buenas estaciones, con buenas instalaciones y donde el sistema ferroviario funcione mucho mejor de lo que funciona hoy en día. Imagen de una unidad de la serie 448 de Renfe, los antiguos trenes que realizaban servicios Intercity y que ya hace años fueron trasvasados a la unidad de media distancia. Un material muy característico de la zona de Cataluña, ver a las 448 en funcionamiento realizando servicios regionales. Y última imagen del reportaje. Una imagen de hace unos años donde todavía se podían ver, además de las unidades de cercanías, las locomotoras de la serie 252 y también algún Alaris que otro de la serie 490. Próximamente, no se me ha olvidado, el vídeo editorial, donde Meijo Ferroviario hablará de las cosas que tiene que hablar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo vídeo.